me escuchan, por favor, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Inge. que se escucha. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos exactamente el tiempo cabalito para llegar al final. Ahí está John Forrest Nash, cuando era jovencito. Ustedes se van a fijar en su carita, debido a la enfermedad de esquizofrenia que sufrió posteriormente, cambió su cara, pero no mucho, siguen con los rasgos. Ahí se está graduando, ¿sí?, en la Universidad de Princeton. Y esto es lo interesante de John Nash. ¿Cuántas hojas ustedes creen que es pertinente tener una tesis? Algunas veces se presentan adobes, ¿no? 200, 300 páginas. ¿Ah? Y bueno, dice que él se ha doctorado en 1950 con una tesis de 30 hojas nada más. Imagínense, 30 hojas fue la tesis de doctoral de John Forrest Nash, ¿sí? Y su tesis fue sobre puntos de equilibrio en juegos de N personas. Y además a partir de ahí se ha empezado a utilizar lo que se denomina el equilibrio de Nash. Y miren, desde 1950, 6 años después de la publicación de John Foy Neumann, bajo la dirección del matemático Albert Tucker, y el que está al lado es Albert Tucker, el que le guió en esta tesis doctoral. El punto de equilibrio de Nash es una situación en la que ninguno de los jugadores siente la tentación de cambiar de estrategia, ya que cualquier cambio implicaría una disminución en sus pagos. Por eso se llama el equilibrio de Nash. En la vida económica, en la vida de empresas, las empresas tienen diferentes tipos de estrategias para vender más, pero resulta de que llegan a un punto de equilibrio en la que ninguna de las empresas de la competencia se anima a hacer cambios, es decir, gastar más dinero en televisión o más dinero en otro tipo de estrategia publicitaria. ¿Por qué razón? Porque si hacen, pueden terminar perdiendo más dinero. Hacer publicidad no cuesta poquito, cuesta mucha plata, ¿no? Entonces, para los beneficios que podrían obtener, es decir, gastar $500,000 de bolivianos para aumentar su utilidad 100,000 bolivianos más, no tienes razón. Entonces, hay un punto de equilibrio y es lo que analizó John Forrest Nash, que lo tienen ahí. La intención de esta presentación en la clase de hoy es de que ustedes los vayan conociendo, estos caballeros. Normalmente se comenta en las clases, fulano de tal, pero no tenemos ni siquiera idea de quiénes son ni cómo es su rostro. Ahora ustedes van a poder ver los rostros de estas genialidades del mundo matemático. Durante la década de los años 50 hubo una inusitada actividad intelectual en la teoría de juegos. O sea, inclusive se llegó a querer establecer reglas para el caso de los debates, ¿no? De los debates públicos entre contrincantes, o resolver problemas de lucha para su aplicación en las guerras. Y por esto que fue aceptada esta teoría en la Rand Corporation. La Rand Corporation es una institución privada, pero con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, donde se van analizando ciertos aspectos matemáticos que podrían servir en el futuro para que el gobierno de los Estados Unidos pueda tomar estrategias, no solamente en el campo militar, sino en el campo económico también. Y las mejores genialidades, los mejores cerebros de las universidades de los Estados Unidos son invitadas a participar en cierto tipo de investigaciones. Por supuesto que les pagan mucho dinero. Esta institución se encuentra en Santa Mónica, en California, en los Estados Unidos, actualmente también. Es famosísima esta institución, donde se hacen muchas investigaciones, sobre todo en el ámbito de la investigación operativa. Estos caballeros publicaron Merrill Flood,
que es el que está en al lado izquierdo, y Melvin Desher, que se encuentra en el lado derecho, publicaron por primera vez el modelo de juegos cooperativos de suma no cero. Miren, ya no es de suma cero que habían propuesto inicialmente los creadores de la teoría, sino de suma no cero o metajuegos. El mismo que fue matemáticamente formalizado por Albert Tucker, el matemático que lo vimos hace un momento atrás, que es otro gran matemático. Hay una teoría de Tucker, pues no, Kuhn-Tucker, es en el cálculo integral se estudia uno de sus aportes de Kuhn, que es un matemático, y de Tucker, que es otro. Se denomina si no me equivoco, algoritmo Kuhn-Tucker, ¿verdad? Ambos son de la Universidad de Princeton, con el dilema del prisionero, que lo vamos a estudiar un poquito más allá. La paradoja más conocida para esta teoría. Ahí tienen las instalaciones de la Rand Corporation, y aquí tienen el aporte de Melvin Drescher, que está al lado derecho. Ese es el libro de matemática. Dice de Mathematics of Games of Strategy. Dice las matemáticas de juegos de estrategia. Existe, por eso que les decía, nosotros vamos a ver la carpintería de las matemáticas, porque detrás de esa carpintería, de esta teoría de juegos, existe mucha matemática, pero no es esta una carrera de matemáticas para hacer mayor especulación. Consecuentemente, eso que quede bien entendido, porque tendríamos que solamente estudiar teoría de juegos durante todo un semestre. Eso le corresponde al campo de las matemáticas como especialidad y al campo de la economía. Nosotros vamos a estudiar esto desde el punto de vista de la investigación operativa. Pero las personas que quieran obtener información, quieran profundizar, por supuesto van a poder obtener en la bibliografía de este capítulo. Ahí está Lloyd Stowell Shapley. Es otro premio Nobel en el campo de la economía y en el campo de la teoría de juegos. En 1953, cuando más o menos la pinta o la característica de este matemático Nobel estaba en su apogeo, llamemos así, publicó en la Universidad de California en Los Ángeles 2 artículos científicos. Dice, evaluó un valor para juegos de N personas en la revista de contribuciones a la teoría de juegos, volumen 2, editada por los matemáticos Kuhn y Tucker, en juegos estocásticos, dice, en la revista de la Academia de Ciencias Nacional, volumen 39. Entonces, desde esa época, este matemático ya fue haciendo contribuciones. Pero fíjense acá, ya son las contribuciones mucho más especiales, mucho más avanzadas a lo que se había creado en 1944 con Morgenstern y con John Foy Neumann. Aquí voy a volverles a mostrar a Harold Kuhn. Aquí está Harold Kuhn. Aquí está el profesor Raifa, ¿sí? Desafortunadamente no he podido encontrar fotografías de este matemático Luch. Y fíjense, han publicado Juegos y Decisiones, una introducción a la crítica, y aquí está sus nombres. Howard Raifa, que es este profesor dando clases acá, este señor, este peladito, y el otro que no he podido encontrar, pero aquí está Harold Kuhn, que es un matemático famoso en los Estados Unidos, ganador también del Premio Nobel en Matemáticas. Entonces, estos son las contribuciones. Veamos un poquito más. Aquí se me ha quedado acá una duda. Por eso que voy a hacer ahora, voy a ver qué significa en inglés survey.
¿Hasta aquí está bien, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. Encuesta. Survey había sido encuesta. Entonces, introducción y encuestas críticas. Aquí falta una R que se me ha pasado. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Estos son los, ya hacen contribuciones a la teoría de juegos. Si bien no son Nobel, ¿sí? Son matemáticos que hacen grandes contribuciones a la teoría de los juegos, tal como los vamos a ver ahora. Pero muchos de los métodos que vamos a ver son resultado de estas investigaciones, de estos caballeros que han hecho este tipo de análisis matemático. Y aquí está John Nash, un poco más viejito. Les dije, vean ustedes qué jovencito está cuando estaba graduándose de la Universidad de Harvard, ¿no? En los Estados Unidos. Pero miren acá, ya un poco más viejito. Aquí está John Nash, aquí repetido. Y estos son los 3 premios Nobel. El señor de la derecha, que estoy apuntándole acá, es Reinhard Selten. Este señor de acá es John Harsanyi. Él es alemán y vive actualmente, no, ese es otro de los grandes, las grandes paradojas, ¿no? De los premios Nobel en Economía. Dice que son los premios Nobel en Economía y se mueren. Y la verdad es que han fallecido los 3, les comento, años después de haber recibido el premio Nobel. Los 3 han fallecido ya y en situaciones de accidentes automovilísticos. Eso más de paso, imagínense. En 1950, John Nash continuó estudiando y dando soluciones, contribuciones a la teoría de juegos. Y dice solución del regateo de Nash para juegos bipersonales cooperativos. Antes se habían estudiado los juegos no cooperativos, es decir, donde ganaba el uno, perdía el otro, pero resulta que en la vida práctica, en la economía, dice que se tiene que cooperar entre las empresas, tienen que haber un cierto nivel de entendimiento para poder trabajar en sus mercados. O tampoco no pueden ser los empresarios no ceder nada, tienen que ceder algo al contrincante, y eso es verdad, ¿no? A la oposición. Y esto ocurre también en el juego de la política. Hay que ceder algo para mantenerse en el mercado, para mantenerse vigente. Este parece que es uno de los graves problemas que ha tenido el señor Morales. Debería haber estudiado teoría de juegos, ¿no? Porque él ha querido quedarse solito y tener el dominio absoluto de la política, no ha querido negociar, ¿sí? Con los otros jugadores de la política nacional y ha terminado perdiendo el juego. ¿Por qué? Porque no ha ido por el lado racional. Y justamente no se olviden que la teoría de juegos no solamente se aplica al campo de la economía, también se aplica al campo de las estrategias políticas, al campo de las estrategias militares, al campo de la biología, de la sociología. Es decir, esos son los casos. Y en el campo de la política, yo puedo apostarles que si hacemos un análisis desde el punto de vista de juegos, es de que no ha podido negociar don Evo Morales para mantenerse en el poder, porque si él hubiese negociado el año pasado y se hubiese retirado como una estrategia, es muy probable que tal vez en menos de 3 años hubiese vuelto a la presidencia. No ha querido negociar, ha utilizado una mala estrategia de juego, de su juego. Su juego ha sido irracional. El señor que lo ve en el lado izquierdo, es con unos lentes gruesos, es Leonard Savage. Y lo vamos a estudiar también a Leonard Savage. La teoría de juegos es la base matemática nomás de la teoría de decisiones. Pese a las profundizaciones que se han logrado en los últimos años, los que han estudiado, todos estos científicos que han estudiado la teoría de juegos, tienen sus contribuciones para la teoría de decisiones también. Y en teoría de decisiones estudiamos un modelo que se llama el modelo de Savage. Y si no me equivoco, es el criterio
min-max, ¿no? El criterio min-max o el regret o del arrepentimiento. Acuérdense desde ese momento. Dice así, como un criterio usado en la teoría de decisiones conocido como el minimax regret o del arrepentimiento. Regret es arrepentimiento en inglés, el minimax del arrepentimiento. Antes de trabajar con las matrices de decisiones bajo condiciones de total incertidumbre, lo que tiene que obtenerse es una matriz del arrepentimiento, logrando por columna los mayores valores y restando con los valores de la matriz de decisiones. Entonces, se hacen contribuciones, ¿no? Aquí dice, donde se introduce varios elementos de la teoría de juegos y elabora la teoría de la utilidad esperada subjetiva. Y aquí empieza a hablar de la utilidad esperada, es decir, de la incorporación ya del campo de la teoría de las probabilidades. Les dije ya en una clase, en la primera clase, que lo que se estudia en investigación operativa 1 son modelos determinísticos. Lo que se estudia en investigación operativa 2 son modelos probabilísticos. Y vamos a utilizar también el cálculo de probabilidades en aplicación a la teoría de juegos un poquito más allá. Quiero seguir con esto hasta que ustedes los conozcan bien, estos caballeros que están acá. Esto que está aquí al lado, que es un dado, justamente es pues un icono, ¿no? Es un icono de la teoría de la teoría de las probabilidades. Y ustedes conocen eso bien, de la teoría de las probabilidades, porque se lanzan dados, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que lanzando un dado el resultado sea 7? Perdón, sea 6. Entonces es un sexto, ¿verdad? Porque tiene 6 lados, tiene el dado. Si tuvieran 2 dados, ¿cuál será la probabilidad de que la suma de los 2 dados sea igual a 5? Entonces ahí se tienen que hacer cierto tipo de apropiaciones matemáticas para poder determinar este trabajo. Vamos a, dice que han accedido a la sala de espera. Vamos a ver acá. Muy tarde, ¿no? Vamos a admitirse a todos. Ya está. A ver, vamos a ver. Sí, pues me aparecen aquí. Me parece una pantalla de Opera acá. Y me ha... Ah, ya está. Ya está. Hemos vuelto a nuestra pantalla. Entonces, este señor Leonard Savage hace aportes también de la teoría de probabilidades a la teoría de juegos. Ese es el aporte que hace Leonard Savage. Y nos vamos acercando en el tiempo. En la década de 1970, ¿sí?, la teoría de juegos se aplicó extensamente a la biología. Miren, como les había dicho, al campo de la biología. En gran parte como resultado del trabajo de John Maynard Smith y su concepto de estrategia estable evolutiva. Entonces, además, los conceptos de equilibrio correlacionado y equilibrio perfecto de la mano temblorosa, que un poquito más allá vamos a volver a hablar sobre los aportes que hace Reinhard Selten sobre estos trabajos. John Maynard Keynes, no es John Maynard Smith, aquí es un error mío acá, John Maynard Keynes, porque se conoce más por Keynes, ¿no?, que por Smith. Este es un error que he cometido solamente al typear rápidamente. Y es una genialidad en el mundo de la economía, es un genio. No ha recibido el premio Nobel porque el premio Nobel en economía se ha empezado a dar a partir de 1975, si no me equivoco. Antes no habían premios Nobel en economía, había premio Nobel en física, premio Nobel en matemáticas, premio de algunos otros premios Nobel más en algunas especialidades, pero de economía a partir de la época de los 70. Por eso que no recibió. Pero de todos modos es un genio de la teoría de juegos también.
Él hace interesantes aportes. Pero es John Maynard Keynes, no es John Maynard Smith, es un error. Es un error. Y aquí les presento a un famosísimo matemático alemán. Él es Reinhard Selten. Ya desde 1965 investigó el equilibrio de juegos no cooperativos. Es decir, ¿qué es lo que pasa con los juegos cuando no se cooperan entre los jugadores? Entonces, ¿qué les parece esto de interesante para que puedan estudiar los políticos, ¿no? Deberían estudiar la teoría de juegos también, porque les permitiera, o sea, establecer ciertos caminos de pensamiento para tomar decisiones, para formalizar su comportamiento en la toma de decisiones. Y eso es lo que hizo Reinhard Selten, ¿no? Dice, y replanteó la teoría de juegos sobre bases más relevantes. Fue el primero que refinó el equilibrio de Nash para analizar los juegos dinámicos. Postuló que la teoría de juegos es más bien un modelo de explicación que una instrucción sobre el modo de proceder de los jugadores. Miren, asimismo indicó que las estrategias no solamente deben ser las mejores respuestas, dando al comportamiento esperado de los componentes, sino frente a todas las contingencias. Es decir, ya son científicos realmente que han traspasado ya los márgenes de pensamiento normal, ¿sí? Que tenemos los profesionales en el área. Pero de todos modos hay que estudiarlos, ¿no? Porque en definitiva nos dan nuevas pautas para nuestro comportamiento en la toma de decisiones. El profesor Selten analizó, dice, la racionalidad del comportamiento oligopólico. ¿Qué es oligopolio? Es decir, donde existen algunas empresas dominan el mercado, producen lo mismo y dominan, por eso es un oligopolio. Sobre las bases de los trabajos de Herbert Alexander Simon de la Universidad de Berkeley, y quiero que lo vean a este señor, porque él es el marqués de Laplace, les comento, él es Herbert Simon, es el marqués de Laplace, y lo vamos a estudiar nuevamente en la teoría de decisiones. Es de la Universidad de Berkeley, y él habla sobre la teoría de la racionalidad limitada en la condición humana, que es imperfecta. Dice, entonces, por este hecho, dice, afirma que existen dos clases de limitaciones a la racionalidad plena. ¿Por qué no razonamos de una manera adecuada? ¿Por qué razón? Por falta de conocimientos y la que surge de cuestiones motivacionales. Entonces, el político, tomamos como ejemplo a don Evo Morales, ¿por qué no ha tomado estrategias racionales de retirarse a tiempo de la política? Porque en la política hay que retirarse a tiempo también. O sea, no podemos permanecer permanentemente en el campo de la política, tenemos que retirarnos. Él no ha querido retirarse del campo de la política. ¿Por qué razones? Por lo que dice acá el profesor Selten. Por la falta de conocimientos en teoría política, y además por cuestiones motivacionales, porque ella quería seguir siendo el líder, quería pasar a la historia como el gran hombre que ha transformado al país, etcétera, cosa que no ha pasado, que pasado unos meses nos estamos dando cuenta de que no había sido así, que había tenido serios problemas, ¿no? De faldas inclusive. Entonces, miren cómo ya el profesor Selten analiza estos problemas en la toma de decisiones. Esto más para las personas que es muy probable que muchos de los compañeros que están ingresando recientemente no hayan podido hacer por falta de megas, o probablemente porque la situación, haya habido otra situación, que no tienen computadora a mano, han tenido que ir a buscar un café, internet, etcétera, para poder acceder. Y yo quiero comunicarles de que lo que estamos viendo en este momento estamos grabando. Estamos grabando, ¿no? Por favor, nuevamente un comprendido, jóvenes y señoritas, aparece el puntito rojo de grabación, ¿verdad? Confírmeme, por favor. Sí, Inge. Está grabando, ¿verdad? Sí, Sí, sí.
Ah, ya, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, esto se los vamos a grabar en dos partes y se los voy a mandar a su WhatsApp para que las personas que quieran nuevamente ver esta clase, o sea, puedan bajar, puedan ver en su celular. Ayer he hecho la prueba y perfectamente funciona. Y ayer he grabado 2 horas y media aproximadamente y se puede escuchar adecuadamente. He hecho además algunos trabajos en el pizarrón con sus compañeros de investigación operativa 1 y la verdad que ha sido todo un éxito. Así que esa misma película la voy a subir cuando ya esté la plataforma en orden. Voy a subir bien organizadito a nuestra asignatura. Así que no se preocupen, pero no por ello ingresen a la hora que quieran, no se pasen también de listos o señoritas y jóvenes. Traten de estar a la hora adecuada. Muy bien, en 1975, dice Selten, descubrió que para eliminar los juegos no racionales había que introducir un refinamiento que denominó la perfección de la mano temblorosa, lo que les había comentado. Un concepto que establece que los equilibrios deben ser robustos con respecto a pequeñas modificaciones de estrategias. Esto lo vamos a ver un poquito más allá en uno que otro ejemplo. O sea, no voy a hacer una introducción completa porque no alcanzará el tiempo y tendría que, como estoy escribiendo ese texto, que lo voy a transformar en libro al finalizar el semestre, no puedo ir con muchas hojas para este capítulo. Miren, hasta el momento ya tengo 50 hojas, ya no sé qué más eliminar para poder, para ir bajando el número de hojas, y eso que no he llegado todavía al final, o sea, voy a tener que cortar en todo el espectro de la teoría de juegos. Bueno, al intentar calcular el equilibrio de Nash, descubrió que generalmente existen equilibrios múltiples. Por lo tanto, habían habido equilibrios múltiples y por lo tanto tiene que separárselos en los subjuegos. Eso vamos a ver también cómo poder separar en subjuegos para tomar decisiones. Vamos a ver en capítulos posteriores estos elementos que analiza Selten. Y eso es lo que me estoy comprometiendo. Es que eso va un poco más atrás y recién lo estoy puliendo. John Harsanyi es de origen húngaro, para el que trabajó en la universidad. Uy, otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a actualizar. Trabajó en la Universidad de Berkeley, extendió la teoría de juegos de información incompleta, es decir, aquellos en los que los jugadores no conocen las características del juego. Fíjense, aquí hay algo importante que introduce John Harsanyi a la teoría de juegos. Es el juego bayesiano. Y nosotros vamos a estudiar en la teoría de decisiones, la teoría bayesiana de la decisión, basado sobre todo a los aportes de estas genialidades en el mundo de las matemáticas. Veamos un poquito, avancemos un poquito porque parece que no podríamos terminar a tiempo. Aunque faltan 8 hojitas. El siguiente premio Nobel de Economía en Teoría de Juegos fue otorgado en 2005 a los profesores Thomas Schelling y Robert Aumann, a los que les vamos a ver a continuación. Al profesor que lo estamos viendo ahí es el profesor Aumann. Ustedes ven que es judío, es israelita, y además es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los israelitas han avanzado muchísimo en el campo de la educación superior al nivel de las universidades de los Estados Unidos. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros. El avance que tiene la República de Chile es de que han logrado un avance grande en su educación superior. Evidentemente es costosa su educación superior, pero ellos han logrado hacer conexión con las universidades de los Estados Unidos y sus profesores se perfeccionan en los Estados Unidos y vuelven a Chile, y los profesores de los Estados Unidos van también a Chile a dar cátedra. Entonces, eso se debería hacer en Bolivia. Esperemos que algún día lleguemos a este nivel de desarrollo científico y académico en nuestras universidades, pero ahí ustedes están viendo un ejemplo. Este es Robert Aumann, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Fue, dice, el primero en realizar un completo y formal análisis de los llamados juegos de repetición infinita. Prácticamente es una de las últimas partes de los aportes en la teoría de juegos, pero se denomina juegos de repetición infinita. Dice que los juegos se van repitiendo y repitiendo y los resultados son los mismos. Entonces, ojalá que podamos ver uno que otro ejemplo de este tipo, de los aportes que ha realizado este profesor Robert Aumann. El resto de la teoría van a tener nomás pues de que ustedes leerla, ¿no? Porque en esa presentación tendría que leer como antes se hacía, leer la tesis, ¿no? Yo necesito ir un poco más rápido porque todavía tenemos algunas 6 hojas todavía para poder presentar. Thomas Schelling, de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, empieza con una idea altamente contraintuitiva. Dice, la negociación no es un juego de suma cero, dice, ¿eh? Por supuesto que no es se sabe que no es de suma cero, pero ha puesto las bases matemáticas. Ya que a pesar de existir conflictos de intereses, los jugadores parecen preferir el acuerdo al desacuerdo. Y eso es lo que pasa, ¿no? En el mundo empresarial. Tenemos un oligopolio. Supongamos que están produciendo helados, ¿de acuerdo? Y es un oligopolio porque hay varias empresas que producen helado. Entonces, todos ellos tienen ya su nicho de mercado. Ellos no alegremente podrían ampliar, sí, pero si quieren hacer ampliación sin dar a conocer al resto y sin llegar a dar acuerdos, se forma una guerra. Y de la guerra algunas veces todos salen perdiendo. Y cuidado que salga perdiendo más aquella persona que inició la guerra de precios, por decirles. Entonces, lo más conveniente es establecer cierto tipo de equilibrios, cierto tipo de acuerdos. Y eso es lo que plantean en la forma de pensar en las estrategias que asumen los jugadores a fin de evitar mayores pérdidas. No por, como les decía, no por iniciar una guerra y querer acaparar todo el mercado van a ganar más. Cuidado que gasten más en la guerra que llegando a un acuerdo con el resto de los competidores, porque ahí exista un equilibrio en este proceso de trabajo de juegos, ¿no? Realmente hubiese sido bueno darle una clase al expresidente Morales sobre los juegos de estrategia, ¿no? Para que tome adecuadamente las decisiones. Parece que su gente, sus asesores, tampoco saben sobre la teoría de juegos. No se olviden además que la teoría de juegos recientemente nomás se ha introducido como materia curricular en las universidades, tengo entendido, y tengo un compañero de trabajo, él dictaba teoría de juegos como una asignatura en la Universidad Mayor de San Andrés, y alguna vez hemos intercambiado algunos comentarios sobre la teoría de juegos. Él es docente en la carrera de Economía. Vamos a continuar con esto. Schelling plantea que un negociador puede asegurar una mejor posición si puede persuadir de manera creíble a su contraparte de que su única opción es ceder. Esto lleva a la segunda idea contraintuitiva de Schelling. Restringir la libertad de acción de que uno dispone puede ser conveniente en este tipo de negociación. Entonces, fíjense, y esta idea, dice, de compromiso se ha convertido en uno de los campos teóricos más fructíferos de la economía. Y eso es lo que pasa en realidad, ¿no? En los trusts petroleros, en las empresas petroleras. No, ustedes podrían pensar en ese momento, ¿por qué no Entel no acapara completamente el mercado de las telecomunicaciones? Porque se han llegado a tomar acuerdos, ¿no? Hay leyes que restringen la participación en los mercados a las empresas que se encuentran en este momento en vigencia en materia de telefonía, como es el caso de Viva, de Entel, de Tigo, y creo que no hay más todavía, no hay otra más. Hay las telefónicas, las cooperativas telefónicas. Se ha establecido ciertas reglas. No puede avanzar más allá Entel. O sea, para hacer un avance, para hacer una nueva incorporación, tiene que llegar a transar con el resto, porque a los otros puede producir una guerra, ¿no? Una guerra de precios, una guerra de tecnología, y puede ser contraproducente. Por lo tanto, no se olviden que la teoría de juegos son modelos matemáticos que sirven para tomar decisiones de la alta gerencia. Estoy tratando de explicarles
de que ustedes van a llegar un momento en su vida a ser gerentes, a ser administradores de las organizaciones y tienen que guiarse por un comportamiento que no esté mediado por razones sentimentales ni por falta de conocimientos que habíamos indicado, que es lo que había indicado Reinhard Selten y que habíamos visto hace un momento atrás. Ahí está el profesor Thomas Schelling en los micromotivos y el comportamiento macro, dice, ¿no? Y el comportamiento macro. Los últimos premios Nobel, no, aunque los últimos son del 2012, y posteriormente también han recibido algunos premios Nobel por contribuciones en el campo de la teoría de juegos, pero no tan explícitamente como en este caso. Aquí está el profesor Roger Myerson, que recibieron conjuntamente con Leonid Harvick y Eric Maskin, recibieron el premio de Ciencias Económicas. Este caballerito, Leonid Harvick, lo vamos a estudiar un poquito más allá. Hay un modelo para resolver los problemas de decisiones bajo condiciones de incertidumbre que se llama el modelo de Harvick, de Leonid Harvick. Eric Maskin también y Roger Myerson también han hecho sus contribuciones y vamos a estudiarlos también. Robert Myerson, pero aquí, perdón, estos tres han hecho contribuciones sobre la teoría del diseño de mecanismos, de las formas, cómo se maneja la teoría de juegos. Entonces, empecemos con Roger Myerson, profesor de la Universidad de Chicago. Se doctoró con su contribución a la teoría de juegos cooperativos. Y a partir de ella trabajó afinando la teoría para el diseño de mecanismos, el diseño de mecanismos que desempeña un papel clave en las relaciones políticas y económicas, que fue formulada por Leonid Harvick en el año de 1960. Ahora creo que con esto me pueden entender mejor todavía que las personas y los políticos que manejan la teoría de juegos desde la parte conceptual son mejores políticos al momento de tomar cierto tipo de decisiones. Yo me estoy imaginando que en el último conflicto que ha habido aquí en Bolivia han sido asesores norteamericanos los que le han ayudado, le han asesorado a la presidenta Áñez. Por eso que, fíjense, en el resultado final del juego de estrategias del conflicto que se ha producido, ¿quién ha salido ganancioso? Ha salido